Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Montserrat Mosquea y hoy les hablaré sobre la fisiología respiratoria. A modo introductorio, para mantenerse con vida, el cuerpo necesita producir energía suficiente. Dicha energía se produce por la combustión de las moléculas de los nutrientes que se oxidan cuando se combinan con el oxígeno. La oxidación supone la combinación del carbono y el hidrógeno con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. El consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono es un proceso indispensable para la vida. El aparato respiratorio permite la entrada de oxígeno al organismo, así como la salida de dióxido de carbono, por lo que nos preguntamos, ¿qué es el sistema respiratorio? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cuál es su mecanismo de defensa? ¿Qué patología podemos presentar si se daña este sistema? Bueno, en esta presentación responderemos a esas interrogantes. Bueno, cuando nos preguntamos, ¿qué es el sistema respiratorio? Este sistema es aquel que se encarga de suministrar el oxígeno que requiere el organismo, cumpliendo la función de desechar el dióxido de carbono que se produce en las células del cuerpo al realizar los procesos de respiración. Este proceso se lleva a cabo en el cuerpo de forma automática e involuntaria, en donde se inhala el aire y de este se sustrae el oxígeno, desechando los gases que no son necesarios junto con el aire inhalado. El vínculo con el sistema cardíaco es que el sistema respiratorio y el cardíaco están tan imbricados al punto de que hablamos de sistema cardiorrespiratorio. Dependen el uno del otro. Los pulmones son una parte del sistema respiratorio. Estos tienen su propio saco pleural en la cavidad torácica. Cada uno de ellos presenta un vértice, una base y dos caras. El vértice es la parte superior redondeada de cada pulmón y se extiende a través de la abertura superior del tórax por encima de la primera costilla. La base, o también llamada cara diafragmática, es cóncava, semilunar y descansa sobre la superficie convexa del diafragma. La cara costal es la mayor, lisa y convexa que se adapta a la pared torácica. La cara interna tiene una parte vertebral que ocupa el canal de cada lado de la columna y otra mediastínica que presentan depresiones debido al corazón y los grandes vasos. Recordar que el pulmón derecho está dividido en tres lóbulos, el superior, medio e inferior, y que es de mayor tamaño y más pesado que el izquierdo, además de su diámetro vertical, que es menor debido a que la cúpula derecha del diafragma es más alta. Por otro lado, el pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos, uno superior, que presenta una escotura cardíaca en donde se sitúa el corazón, y un lóbulo inferior. La fisiología respiratoria es una rama de la fisiología humana que se enfoca en el proceso de respiración tanto externa, que es la captación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono, como interna, que es la utilización e intercambio de gases a nivel celular. La respiración. Este mecanismo o ventilación pulmonar ocurre cuando el aire entra por la nariz y pasa por la cavidad nasal. Luego sigue por la faringe y la laringe hasta la tráquea y llega a los bronquios. De aquí se distribuye por los pulmones hasta el final de las ramificaciones, donde el oxígeno se difunde a la sangre y el dióxido de carbono pasa a los alveolos. Finalmente el aire es expulsado cuando los músculos respiratorios se relajan. Recordar que la respiración tiene etapas. Como primera etapa tenemos la ventilación, que es el paso de aire a través de las estructuras pulmonares durante la inspiración y la expiración. La hematosis es el intercambio gaseoso de dióxido de carbono con oxígeno realizado en los alvéolos. También se denomina respiración pulmonar externa. La difusión, que es el paso de gases desde el alvéolo al capilar y viceversa. Depende del gradiente de concentración de ambos gases, del coeficiente de difusión de cada uno de ellos y del estado de la membrana respiratoria. También está la perfusión, que es la irrigación del alvéolo por parte capilar pulmonar. La ventilación, perfusión, también denominada RBP, que consiste en la relación que existe entre los alvéolos ventilados y su perfusión por parte de los capilares. Los alvéolos del vértice pulmonar se encuentran mejor ventilados y peor perfundidos que los de la base. Las unidades alveolares ventiladas pero no perfundidas se conocen como espacio muerto. También se denominan de esta manera otras estructuras en las que no se realizan hematosis, como las fosas nasales,
laringe, tráquea y bronquios principales o fuente. Funciones. Mediante la respiración, inhalación y exhalación, el sistema respiratorio facilita el intercambio de gases entre el aire y la sangre y entre la sangre y las células del cuerpo. Este sistema nos ayuda a percibir el olor y crear sonidos. Las siguientes 5 funciones son claves del sistema respiratorio. Como primera función es la inhalación y la exhalación, que son la ventilación pulmonar. Eso es respirar. En la ventilación pulmonar, el aire es inhalado a través de las cavidades nasales y bucal, nariz y boca, y se desplaza a través de la faringe, laringe y la tráquea para llegar a los pulmones. Cuando el aire es exhalado, fluye de forma inversa por la misma vía. Como función 2, tenemos la respiración externa que intercambia gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Dentro de los pulmones, el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono de desecho a través del proceso denominado respiración externa. Este proceso tiene un lugar en cientos de millones de sacos microscópicos denominados alvéolos. El oxígeno del aire inhalado difunde en los alvéolos a los capilares pulmonares que los rodean. Se unen a las moléculas de hemoglobina en los glóbulos rojos y es bombeado por el torrente sanguíneo. Mientras tanto, el dióxido de carbono de la sangre desoxigenada difunde a los capilares de los alvéolos y es eliminado mediante la exhalación. Y como función 3 tenemos la respiración interna que intercambia gases entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. Como cuarta tenemos el aire que hace vibrar las cuerdas vocales y así crear el sonido. Y como 5 tenemos la olfacción u olfato, que es una sensación química. En este proceso de la olfacción comienza en las fibras olfatorias que recubren las cavidades nasales dentro de la nariz. A medida que el aire ingresa en las cavidades, algunas sustancias químicas del aire se unen a receptores del sistema nervioso en los cilios y las activan. Este estímulo envía una señal al encéfalo. Las neuronas llevan la señal desde las cavidades nasales a través de los orificios de los huesos etmoides hasta los bulbos olfatorios. La señal luego viaja desde el bulbo olfatorio a lo largo del nervio craneal 1 al área olfatoria de la corteza cerebral. ¿De qué partes consta el sistema respiratorio? Bueno, este sistema está formado por las vías aéreas, los pulmones y los músculos respiratorios. Las vías aéreas o tracto respiratorio comprenden los órganos que permiten el paso del aire hacia los pulmones. Estos órganos comprenden la cavidad nasal, la faringe, laringe, tráquea y bronquios. Luego de esto tenemos a los pulmones, que son los órganos mayores dentro de la caja torácica, uno al lado del corazón. Uno a cada lado, perdón. Son diferentes. El pulmón derecho se separa en 3 lóbulos por 2 fisuras y el izquierdo en 2 lóbulos. También los alvéolos son las unidades funcionales del sistema respiratorio. Son bolsas pequeñas parecidas a burbujas que se encuentran al final de todas las bifurcaciones de los bronquiolos. Estos sacos tienen un espesor de apenas una célula y están bordeados por capilares, permitiendo el contacto directo con la sangre. En los alvéolos es donde se produce el intercambio de oxígeno externo por dióxido de carbono interno. En el pulmón de los seres humanos hay alrededor de 300 millones de alvéolos y cada uno con un tamaño de 0,3 milímetros. Luego tenemos los músculos respiratorios, que están constituidos por el diafragma y los músculos intercostales. Gracias a ello los pulmones se llenan y vacían de aire. El diafragma es el músculo que se encuentra en el piso de la cavidad torácica, separándola del abdomen, y sobre él se asientan los pulmones. Cuando el diafragma se contrae, actúa como el ámbulo de una jeringa cuando se jala para succionar un líquido. De este caso, el aire es succionado al interior de los pulmones. También están los músculos intercostales, que estos músculos están entre las costillas y los huesos que forman la caja torácica. El movimiento de estos músculos permite que las costillas se muevan hacia arriba, hacia los pulmones, así los pulmones pueden expandirse al entrar el aire.
¿Cuáles son los mecanismos de defensa del sistema respiratorio? Bueno, dentro de la cavidad nasal, los pelos, cilios y mucus atrapan el polvo y pequeñas partículas filtrando el aire que entra en los pulmones. Las partículas que se depositan en los bronquios son barridas hacia afuera por los cilios y el mucus de las paredes y pasan por la garganta donde pueden ser tragadas o expectoradas. Las partículas que llegan a los alvéolos son atrapadas por células del sistema inmunitario. Bueno, en la introducción se dijo que al ser dañado este sistema puede presentar una patología. La patología que yo escogí es la bronquitis aguda. Esta es una infección viral contagiosa que provoca la inflamación de los bronquios, que son las vías respiratorias que transportan aire a los pulmones y cuando estos tubos se infectan se hinchan. Se forma mucosidad dentro de ellos. Existen dos tipos de bronquitis, la aguda y la crónica. La crónica es de duración prolongada y puede volver a aparecer. Por lo general ocurre por una irritación constante, por ejemplo por fumar. La bronquitis aguda, por otro lado, dura poco tiempo. La mayoría de los casos mejoran al cabo de varios días, aunque la tos puede durar varias semanas. Síntomas de la bronquitis aguda. Algunos síntomas pueden incluir congestión o presión en el pecho, tos que produce un mucus claro, amarillento o verdoso, dificultad para respirar, sibilancias al respirar, dolor de garganta, fiebre, escalofríos, dolores en el cuerpo, y la tos que puede durar varias semanas o meses. Esto sucede porque los bronquios demoran un tiempo en sanar. Una tos duradera puede señalar otro problema como asma o neumonía. ¿Qué causa la bronquitis aguda? Bueno, generalmente es causada por un virus contagioso. Los mismos virus que causan resfríos pueden causar una bronquitis aguda. Primero, el virus afecta la nariz, los senos nasales y la garganta. Luego, la infección viaja al revestimiento de los bronquios. A medida de que su cuerpo lucha contra estos virus, se produce una inflamación y se genera mucosidad. El virus se contagia a través de la respiración o mediante el contacto de la piel. Si tiene contacto cercano con alguien que tiene un resfriado o bronquitis aguda, es más factible que se contagie el virus. Causas menos comunes de bronquitis aguda son bacterias o infecciones por hongos, exposición a sustancias irritantes como humo, polvo o gases, bronquios ya dañado, en cuyo caso el riesgo de contraer un virus es mayor. ELGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico que causa acidez estomacal. Usted puede contraer bronquitis aguda cuando el ácido del estómago entra en los pulmones, en los bronquios, perdón. ¿Cómo se diagnostica la bronquitis aguda? Si un médico puede confirmar si tiene bronquitis aguda, le realizará un examen físico y analizarán los síntomas. Él le escuchará los pulmones con un estetoscopio y es posible que su médico ordene una radiografía de tórax para observar los pulmones. Esto ayudará a descartar que sea un caso de neumonía. Bueno, también algunos de los diagnósticos, como el que ya mencioné, la radiografía de tórax, que se puede observar en la siguiente imagen. Aquí se puede observar una radiografía de tórax que muestra una neumonía en el lado izquierdo y a su lado derecho una radiografía de tórax normal. También hacen un examen de esputo que se puede analizar para determinar si padece de enfermedades que podrían tratarse con antibióticos. Y una prueba de función pulmonar que durante esta sopla a un dispositivo denominado espirómetro. ¿Se puede prevenir o evitar la bronquitis aguda? Sí. Para ayudar a prevenir la bronquitis aguda, debe mantenerse saludable y evitar gérmenes. Lavarse las manos con frecuencia para matar cualquier virus contagioso. Si fuma, la mejor defensa de la bronquitis aguda es dejar de fumar. Fumar daña los bronquios y los pone en riesgo de sufrir una infección. Fumar también retrasa el proceso de curación. Otros pasos que pueden seguir para evitar la bronquitis aguda incluyen usar mascarilla sobre la nariz y la boca cuando éste esté en contacto con sustancias irritantes para los pulmones como una pintura, removedor de pintura o barniz. Vacunarse contra la gripe todos los años y consultar al médico si cree que debería darle una vacuna contra la neumonía, sobre todo si tiene más de 60 años. Tratamientos para la bronquitis aguda.
La mayoría de los casos de bronquitis aguda son causados por un virus. Esto significa que los antibióticos no ayudarán. La infección debe seguir su curso, casi siempre desaparece sola. El tratamiento domiciliario se enfoca en aliviar los síntomas, como beber líquidos para evitar la cafeína y el alcohol, descansar lo suficiente, tomar analgésicos de venta libre para reducir la inflamación, aliviar el dolor y bajar la fiebre, aumentar la humedad en su casa o utilizar un humidificador. Algunas personas que tienen bronquitis aguda necesitan inhalar medicamento. Es posible que usted lo necesite si se produce un sonido sibilante al respirar. El medicamento puede ayudar a abrir los bronquios y eliminar la mucosidad. Por lo general, el medicamento se usa con un inhalador. No intente contener la tos que expulsa el mucus. Vivir con bronquitis aguda. La mayoría de los casos de bronquitis aguda desaparecen solos de un periodo de 7 a 10 días. Debe llamar a su médico si continúa la tos y sonido sibilante al respirar durante más de 2 semanas. Continúa una tos durante más de 2 semanas y tiene un fluido de mal sabor en la boca. Esto puede significar que tiene una alergia. Tiene tos con sangre, se siente débil, tiene fiebre alta, que continúa y le falta el aire. El riesgo de desarrollar complicaciones por bronquitis agudas como la neumonía es mayor en algunas personas. Esto incluye niños pequeños, personas mayores, personas asmáticas, personas con otros problemas de salud como el cáncer o la diabetes, personas que no se han vacunado con la gripe, la neumonía o la tosferina. Extraemos oxígeno del aire usando nuestro sistema respiratorio adaptado para esto. Este está compuesto por pulmones, vías respiratorias y diafragma. La inhalación del aire es solo una parte del proceso de respiración que lleva a cabo un organismo dependiente del oxígeno. La respiración incluye todos los mecanismos involucrados en la toma de oxígeno por parte de las células de tu cuerpo y en la eliminación de dióxido de carbono. Las enfermedades respiratorias afectan de muchas formas a nuestro organismo, ya sea por los tipos de respiración o la piel. En este caso, la bronquitis aguda puede presentar síntomas como fiebre, congestión, tos, entre otros. Debido a esto, se recomienda no fumar y mantener una vida sana.